Y dice, estamos en el versículo 18 al 21. Ahora dice así la palabra del Señor. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Estos 2 breves pasajes nos van a dar, quizás podemos decir, el pretexto de poder tocar un tema muy, muy precioso, muy valioso, que es el reino de Dios, el crecimiento, ¿no? Las 2 preguntas, ¿no? El versículo 18 dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿No? O sea, ¿cómo es? ¿A qué lo voy a comparar? ¿No? Está queriendo describir algún aspecto. Y dice: semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo y creció, ¿no? Entonces habla del crecimiento y dice: y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La segunda pregunta inmediatamente dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Ves? Otra vez estamos hablando de una descripción. Y dice: es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. También habla de una fermentación, ¿no? de una expansión de la levadura. Ok, entonces, y son comparaciones del reino de Dios, ¿no? Una que es una semilla, dice un grano de mostaza, que a propósito Jesús lo dice porque de las semillas es una de las más pequeñitas que hay, ¿no? Entonces él está hablando de algo pequeñito que se vuelve un árbol grande y se vuelve un árbol útil, ¿no? Porque las aves del cielo anidaron en sus ramas, ¿no? Ahí hicieron nidos. Y luego el otro pasaje es semejante a la levadura, ¿no? Ustedes saben que para hacer el pan hay un fermento llamado levadura, y que ese fermento, él dice aquí, es una mujer lo tomó el fermento, lo puso en harina, en 3 medidas de harina, ¿no? Una cierta cantidad de harina, hasta que todo fue fermentado, ¿no? Es una cosa que viene y que llena y fermenta toda la masa, ¿no? Tiene la capacidad de llenarlo todo y nada lo para. Son aspectos preciosos del reino de Dios. Del reino de Dios hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hace un poquito de tiempo, en el capítulo 12, cuando hemos visto del 32 al 33, y que dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Yo quiero que, si usted no ha visto esa enseñanza, porque esta otra le va a complementar muy bien. Esa enseñanza está en el canal de YouTube, ¿no? Está como, ahí dice, como Lucas capítulo 12, versículos del 32 al 34. Entonces aquí también vamos a ver otros aspectos preciosos del reino de Dios, ¿no? Podemos decir, quisiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Vino Jesús a llevar a cabo los cambios revolucionarios para instaurar su reino de una manera como se hace en esta vida, como se han creado los reinos de este mundo, las naciones, las dinastías? Recordemos que los judíos, ¿no?, incluyendo los discípulos de Jesús, ¿no?, creían que con la venida del Mesías vendría también cambios revolucionarios
en el reino de Israel, ¿no? Y incluso observamos que en realidad, si ustedes se dan cuenta, una de las últimas preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo en el capítulo 1 del libro de los Hechos es que si Él instauraría el reino. Pero aquí en Juan capítulo 6, por ejemplo, versículo 6:15, Jesús está diciendo, ¿no? Estaban ahí después de la alimentación de los 5,000. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse el monte él solo, ¿no? Si él quería instaurar el reino de una manera así, él iba a ser usado como bandera para la revolución, ¿no? ¿Cómo es posible que desperdiciemos, ¿no?, a un hombre que puede dar pan, ¿no?, que con 5 panes y 2 peces alimente a mucha gente? Entonces, ¿será que Él viene a establecer un reino así como se establecen y como se extienden los reinos de este mundo? ¿O un reino que tiene esas mismas similitudes políticas? Los reinos de este mundo se han establecido por conquistas, ¿no?, por elecciones, por muchas cosas. Existen incluso sociedades secretas que están pugnando, ¿no?, para poner su reinado, su dominio sobre los reinos, ¿no?, las naciones de este mundo. Pero miren, Jesús, aunque era capaz de hacer eso, no tenía, dice, dónde recostar su cabeza. Miren Mateo capítulo 8, versículo 20. Miren, si usted quiere ver conmigo, y usted está con su Biblia abierta, que le recomiendo mucho cuando estudiemos conmigo, él en capítulo 8 empieza contando la sanidad de un leproso, la sanidad del siervo de un centurión, luego sana a la suegra de Pedro y luego viene gente a querer seguir a Jesús. Dice el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? Están en el mismo tenor que estaba la gente, aquella que quería hacerle rey después de haber multiplicado los panes. Aquí Jesús le para en seco, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, nidos para sí, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estaba como diciéndole, sí, ven ustedes todo este poder, pero este poder no lo estoy usando para mi propio beneficio. En el capítulo 26 de Mateo, miren lo que Jesús le responde a Pilato. Dice el versículo 51, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, dice, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y miren la pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ok, entonces aquí podemos ver que Jesús no instaura el reino de Dios en esta tierra basado en su poder, basado en una conquista con espada. Él, tiene toda la capacidad de conquistar todos los reinos del mundo, ¿no? Con 12 legiones de ángeles, imagínense, ¿no? Me acuerdo en la guerra que tuvieron Josafat con los sirios, un solo ángel mató 300,000 sirios. ¿Cómo será con 12 legiones de ángeles? Ok, entonces él está buscando, como hemos visto, otra clase de reinado.
¿no? Él no buscó alianzas con los gobiernos del mundo, no formó partido político, no levantó un movimiento para resistir al gobierno romano. Es más, él enseñó que se debe pagar impuestos al imperio romano, impuestos a Roma, como debe ser, ¿no? Como un súbdito. No quiso una rebelión, eso es lo que estoy diciendo. Mateo 22, 21 le dijeron de César, y él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Más tarde el apóstol Pablo en su carta a los romanos, les dice a los romanos, miren que estaban bajo el gobierno del César, que después, como ustedes saben, Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado la ciudad y trajo una tremenda persecución sobre ellos. Pero en el capítulo 13 de Romanos, Jesús les dice que se sometan. Si sométase toda persona a las autoridades superiores, ¿no? Y empieza a hablar de una sumisión a la autoridad. El versículo 7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, él tiene otros objetivos y otros medios para hacer crecer su reino, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, no incitó a la gente a protestar contra la esclavitud, ¿no? Él no está buscando ni siquiera, podemos decir, cambios sociales. Por ejemplo, les voy a leer en Colosenses, capítulo 3, cómo les aconseja a los esclavos. Capítulo 3, versículo 21, dice, perdón, el 22, siervos, dice, y la palabra en el idioma griego es la palabra doulos, esclavos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren la manera, ¿no? Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Él estaba diciendo, no estaba diciendo, la esclavitud es injusta. Protestemos contra esta injusticia y liberémonos y liberemos los esclavos de la esclavitud. No, les está diciendo a los esclavos, ustedes sirvan a su amo. Como si estuvieran sirviendo al Señor. Dice, porque al servirles a su amo por el reino, ustedes están sirviendo a Cristo. Él está usando a los esclavos para instaurar su reino. Ustedes deben abrir su corazón y su mente en este punto. Él está queriendo que ellos conquisten el corazón de ese hombre. ¿No? Pero y realmente no es que Dios sea indiferente, ¿no? al mal que hay en el mundo, a las situaciones que existen. Pero Él tiene unos propósitos celestiales, unos propósitos que van más allá de nuestra vida. Como habíamos hablado, por ejemplo, en el domingo antepasado, cuando hablábamos de la muerte. Esteban, por ejemplo, un hombre que tenía tanto conocimiento del Antiguo Testamento, él dio una predicación tan preciosa. Murió apedreado. ¿Y qué pasó? Él estaba haciendo la labor que Dios quiere. Y él no tenía su vista, o sea, Esteban no estaba para vivir en este mundo. Esteban se fue con el Señor y ahora está por allá, y en su labor que hizo, quizás no se ve ahora una gran labor, pero es probable que Pablo mismo, que en ese momento era un gran perseguidor de la iglesia, su corazón haya sido impactado por simplemente la manera en cómo Esteban fue mártir ahí,
cómo el Espíritu con que él habló, y al final cómo dijo, perdónale, no saben lo que hacen. Amén. Entonces, quiero que nosotros nos vayamos centrando y tratemos de entender y explicar lo que nos dice la Escritura. Entonces, podemos decir, ¿cómo es que el Señor va a hacer crecer su reino? Porque Él va a hacer crecer su reino, ¿no? Y todos los reinos de esta tierra vendrán a ser de su rey y de su príncipe, de Jesucristo. Pero la manera en cómo este reino se va a crecer aquí en estas dos pequeñas parábolas nos enseña mucho. Entonces aquí en estas dos parábolas dice que su reino crecería como el crecimiento de una semilla de mostaza. Su influencia sería como la de una levadura escondida en 3 medidas de harina. Entonces, el crecimiento, bueno, él habló y él dio un método, ¿no? Desde su tiempo. El crecimiento del reino se realizaría a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Cristo dedicó su vida a enseñar en las sinagogas, y no solamente en las sinagogas, sino en cualquier lugar, en la orilla del mar, en las plazas, en el templo, en las casas y en cualquier otro lugar donde había gente que lo escuchara. Él escogió a 12 hombres y los envió a predicar. En Mateo 10 los envía de 2 en 2 a predicar. Escogió luego los 70, Lucas 10 también, y los envía a predicar. Como los reyes de este mundo, cuando quieren conquistar, preparan sus ejércitos, envían soldados para las campañas, ¿no? Para conquistar ese nuevo territorio. Pero Jesucristo envió a sus soldados, a sus discípulos, aquí son otro tipo de soldados, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6:17, para extender su reino. Y en Juan 6:45 dice Jesús, y todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oye al Padre aprendió de él, viene a mí, ¿no? Entonces, la enseñanza, la palabra de Dios, ¿no? En Romanos capítulo 10 dice que la gente se va a convertir porque se le va a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no hubiera quien les predique? ¿No? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y así que la fe viene por el oír, dice. Entonces la fe viene porque alguien te predica. Y la predicación es el método de la extensión del reino de Dios. Dentro del reino de Cristo, ¿no? Bajo el nuevo pacto, es muy interesante, el Señor dice en Hebreos capítulo 8, versículo 11, dice, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán, dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, el conocer al Señor bien empieza con la palabra de Dios y una pequeña obra en el corazón, y luego el Señor empieza a hablarnos y empieza a edificarnos. El Señor le dijo, o sea, Pedro dijo, Jesucristo le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él usa, ¿no? A los apóstoles que fueron enviados, por ejemplo, a predicar en el libro de los Hechos. Pablo dice, Hechos 19:8, dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, ¿no? Él estaba llevando el evangelio, él era un soldado de los que estaban instaurando el reino de Dios, y él termina viviendo así en Hechos capítulo 28, en el versículo 23 dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, porque él estaba en una casa, y les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, ¿no? Él empezó así, y ahí
se empezó también una gran labor del ministerio de Pablo. Entonces, hay grandes verdades que nos enseñan lo que el reino de Dios hace, cómo el reino de Dios, por ejemplo, Mateo 5, versículos 13 al 16, ¿no? Habla, ustedes son la luz del mundo. Y habla ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Esa luz del mundo, esa sal de la tierra, perdón, que vence la corrupción. Esa luz del mundo que conquista a las tinieblas. Entonces hay muchos pasajes. Y la verdad que el reino de Dios empezó, como aquí vemos, muy pequeñito, con uno solo hombre, Jesucristo. Y luego con 12 hombres. Y luego se extendió por todo el imperio romano, como vamos a ver. El reino creció en el primer siglo como crece la planta de mostaza, ¿no? Con una pequeña semilla. Muchos menospreciaron esa semilla, muchos le menospreciaron a Jesús, ¿no? En Mateo 1 le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Él era reconocido como el carpintero de Nazaret. Mateo 13, 55, usted puede verlo, ¿no? 13:35. De Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Juan 1:46. Creían que Jesús era un hombre insignificante. Entre ellos, no esperaban nada de importancia de él. Y cuando a sus seguidores él les dijo en Lucas capítulo 12, habíamos visto, versículo 32, les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eran una manada pequeña. Jesús y sus discípulos, hermanos, eran como el grano de mostaza, el cual, dice, a la verdad es la más pequeña, dice, de las hortalizas, de las semillas, ¿no? Y el reino, mis hermanos, empezó a crecer. Este reino no se preparó para reyes, para príncipes, para ricos, para famosos, sino para la manada pequeña que sinceramente seguía a Jesús. Un pequeño grupo de discípulos que se reunieron en el aposento alto en Jerusalén para perseverar en oración y esperar el momento en que vendría el poder de lo alto, el prometido Espíritu Santo, como está aquí en el libro de los Hechos. Ellos eran una pequeña cantidad, ¿no? Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, etcétera. Todos los 12 apóstoles vivían ahí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos, y con sus hermanos, ¿no? Y luego, en el capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Hermanos, ellos estaban, y ahí se convierten 3,000 personas. Un pequeño grupo, 3,000 personas. Eran hombres sin letras y del vulgo, no eran personas, como les digo, como decimos, ¿no? Reyes, príncipes. En el capítulo 4 de los libros de los Hechos, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Como un hombre sin letras y sin vulgo, ellos no estaban usando espada, ellos no estaban usando nada. Ellos habían sido impactados, ellos habían sido preparados en el cuartel, ellos habían sido influenciados con Jesús de tal manera que ahora ya dice, al escucharles hablar, sabían que habían estado con Jesús, ¿no? ¿Cómo esos hombres sin letras y del vulgo podían servir como podemos decir, los pilares del nuevo reino? Y Jesús dice, como les dice en 1 Corintios capítulo 1,
a los corintios, a los orgullosos corintios que se estaban peleando por quién de ellos era el predicador más grande. En el versículo 26 les dice, pues mirad hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa a los pequeños. En esto nosotros estamos muy felices de que así sea. Entonces, lo menospreciado, lo vil. Entonces, empieza pequeño como una semilla de mostaza. Pero termina conquistando, a unos pocos años después de la muerte de Jesús, el Imperio Romano estaba siendo impactado por el cristianismo. Y la levadura de la harina se refiere a la influencia poderosa del reino. Como la levadura, mis hermanos, un trozo de masa fermentada trabaja y transforma la masa. Amén. Así el evangelio del reino tiene un poder, gran poder transformador. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, 26, el apóstol Pablo les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él estaba diciendo que el evangelio es poder de Dios. En un sentido, sí es revolucionario, porque hace grandes cambios, pero no en el sentido de las revoluciones humanas, ¿no? En el sentido ordinario de la palabra revolución, que es una fuerza puesta externamente y conquista. No, esta es una fuerza que viene al corazón y lo transforma, poder de Dios para salvación, un poder de Dios que hace cambios de adentro hacia afuera. Aquí mismo, en el capítulo 12, dice que nosotros somos transformados, hay una metamorfosis. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la renovación del entendimiento causa una transformación. Y esa influencia es una influencia sana, es una influencia completa, penetrante. No es por espada, no es con otro método, es una influencia que nosotros podemos decir de amor, es una influencia diferente, pero es penetrante, viene de adentro hacia afuera. Esta parábola nos recuerda lo que dice, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. El efecto de los discípulos es un efecto impactante y positivo. Son la sal que preservará al hombre de la corrupción, porque desde adentro viene y redarguye al hombre para que no se corrompa. Y es una luz que acaba con las tinieblas de los hombres que no saben a dónde van, que siguen procurando andar por caminos que no les está llevando a donde quieren llegar, no está llevando a la felicidad. Nos hacen ver, mis hermanos, estas enseñanzas, que los cristianos no debemos vivir, ¿no?, una vida aislada o monástica. Nosotros debemos vivir una vida en medio del mundo, en medio de las tinieblas, es donde brilla la luz, es en medio de la comida que la sal le da sabor. Jesús hablaba del mal en el mundo, pero dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. Con el bien, sí, vence el mal con el bien, vence con el bien. Esa es la manera del reino de Dios. Y parece ser que es muy difícil de ver, y la verdad es realmente muy difícil de ver cómo se extiende el evangelio en los corazones. Pero a pesar de que es una cosa invisible, es muy poderosa, es muy contagiosa. Es el coronavirus espiritual positivo, podemos decir,
que es contagiosísima y sigue trabajando hasta que todo sea leudado. Jesús, hermanos, no quería unos seguidores políticos, unos seguidores que en 5 minutos le hubieran dicho, sí, yo te sigo, vamos a reinar, vamos a conquistar. Cuando había multitud de gente, más bien Él hablaba y hablaba duro y mucha gente se iba. Amén. Él no estaba interesado exclusivamente en las multitudes. De hecho, sí predicaba a la multitud de gente, pero también se lo ve hablando a una persona, hablando a 2 personas, hablando a los 12. La multitud se iba y Él se quedaba con los 12. Amén. Él escogió solamente a 12 para que estén con Él, como dice Marcos 3:14. Ellos estuvieron bajo su influencia por 3 años y medio. Dice en Mateo 6:56, ¿no? Todo esto que les estoy diciendo, yo lo he estado leyendo de hombres de Dios que han estado también viendo. En Marcos 6:56, Jesús dice, estoy en Lucas. Dijo, y donde quiera que entraba, dice, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y esto sí, obviamente, está hablando de una sanidad física. Pero es lo mismo en tocante a lo espiritual. Cuando alguien toca a Jesús espiritualmente, empieza a quedar sano y empieza a sanar su vida, empieza a sanar de la corrupción, empieza a sanar de estar perdido en las tinieblas para saber a dónde va. El Evangelio, mis hermanos, tuvo un gran impacto sobre el Imperio Romano. Los resultados que nosotros vemos son asombrosos. Trajo grandes bendiciones para los esclavos, para los pobres, para las mujeres, para los ancianos, para los niños. Todos ellos fueron bendecidos. Y no necesariamente, como les dije, Él hizo una huelga para abolir la esclavitud. Miren, en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, se decía de ellos, recuerden, empezó con un Jesús y con 12 apóstoles, y en Hechos 17, versículo 6, los llamaban estos que trastornan el mundo entero, han venido acá. Miren, la palabra trastornan, yo creo que era una palabra para los que estaban viendo, pero en realidad la palabra era transforman. Recuerdo la voluntad de Dios. Cierto que era tan poderosa, ¿no? El primer impacto que ellos tenían, porque estamos hablando del primer impacto que tuvieron allá, y parecía en muchos casos que la oposición, si usted lee el libro de los Hechos, que la oposición le gana al cristianismo, que la oposición iba a destruir el cristianismo. Y en algunos casos él hasta sale huyendo. Pero miren, la levadura buena que deja, esa levadura buena empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a crecer. Y la transformación se ve en muchos lugares, ¿no? En algunos lugares de una manera muy rápida, ¿no? En Éfeso, por ejemplo, en el capítulo 19, en 2 años y medio, causa tal transformación el apóstol Pablo con 12 discípulos que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Y tiene que enseñarles primero a ellos, pero en ese tiempo hay tanta cosa, ¿no? Dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y las quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata.
que llegan a ser 180,000 jornales. Una cantidad de dinero muchísimo, muy, muy grande. 180,000 sueldos diarios. Hermanos, el Evangelio tiene un impacto que permea, ¿no?, toda la sociedad. Aquí mismo, en versículo 23, ¿no?, los plateros, ¿no?, los que estaban haciendo templecillos de la diosa Diana, ¿no?, ellos estaban tan preocupados porque estaban bien en su negocio, ellos vendían y de todo el mundo iban allá, y ahora ya no tenían ganancia. Aquí se ve, son evidencias cierto externas, pero son evidencias externas de cambios internos, porque Pablo no fue a persuadir a la gente de que no les compre. Pablo él llegó, si ustedes ven aquí, sanaba a las personas, oraba por los enfermos, enseñaba todos los días, él mismo trabajando. Y mis hermanos, este evangelio tuvo un gran impacto. Naciones que fueron impactadas por hombres del evangelio, ¿no? Se dice que los Estados Unidos fue levantado en sus orígenes, ¿no?, con personas que huyeron de una persecución y eran cristianos. Pero ahora, hoy en día, ¿no?, está borrando la Biblia, ya se está haciendo tantas cosas que en un tiempo esa nación fue un ejemplo para las naciones. En un tiempo en esa nación la verdad, la palabra de un hombre era respetada. Nosotros vemos muchas películas que quieren decir lo contrario, pero aquellas cosas eran más bien la excepción que la regla. Bueno, el reino de Dios tiene esa capacidad de fermentar, ¿amén?, de fermentar. Y otra característica que nosotros necesitamos comprender para no desesperar es que su crecimiento, que es verdadero, es lento. No podemos apresurar la fermentación de la masa. La fermentación de la masa tiene un tiempo. Un poco de levadura leuda la masa. Pero ese crecimiento es un crecimiento que tiene su tiempo. Nosotros muchas veces nos desesperamos al no ver crecimiento. Yo como pastor les confieso que muchas veces me he desanimado porque yo quiero ver cambios en las vidas de los hermanos. Y saben, necesita uno años para ver transformaciones, para ver cómo las familias que que llegaron casi destruyéndose, se han compuesto, ¿no? Esa labor es una labor así, lenta, pero el evangelio es una influencia que transforma las vidas. Nosotros a veces estamos apurados, queremos, como dice aquí este autor, sacudir el árbol cuando la fruta está verde. Pero Jesús sabía que eso requiere tiempo. Él invitaba a todos, pero no apresuraba a nadie. En lugar, hermanos, de apresurar a la gente, Jesús explicó lo difícil de ser discípulo. Podemos ver varios pasajes. Él no está como ahora, como muchas veces nosotros queriendo ver números. Jesús estaba buscando que la gente que recibiera la influencia estuviera bien clara. Él no quería, miren, aquí en Mateo capítulo 10, aquí tengo unos versículos.
10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, lo hemos visto en Lucas, porque he venido a poner en disensión padre contra su madre, nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán su propia casa, ¿no? Hablando, recuerdan que estaba hablando de los judíos que en cuestión religiosa eran demasiado tremendos y cómo cuando alguien se convertía, ¿no? Lo desheredaban. Dice el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él no estaba queriendo un crecimiento de su reino artificial. No estaba queriendo un montón de gente, él estaba queriendo un crecimiento en los corazones. Hay muchos pasajes, ¿no? Aquí en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego usted puede seguir viendo. Él habló en Lucas capítulo 14, lo vamos a ver próximamente, de calcular los gastos. Él no es que quería desanimar a nadie, pero quería que todos los que le obedezcan estén conscientes, estén con sus ojos abiertos. Recuerden, Él es luz. Ellos nunca usaron tácticas carnales que a veces hoy en día usan algunas iglesias. Emplean tácticas políticas y comerciales para ganar más miembros. Usan mucha carnada para pescar más gente. Ofrecen comida, etc. Mis queridos hermanos, el entrenamiento muchas veces que se hace a los discipuladores, a los líderes, es un entrenamiento tipo vendedor, agente vendedor. La iglesia ha sufrido cuando ha usado otros métodos para imponer y para conquistar el reino de Dios. La espada, los españoles, las cruzadas. Esa no es la manera de Cristo. Miren, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que nosotros, aunque andamos en la carne, o sea, en la tierra, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos dio son armas espirituales. Y el verdadero crecimiento se da con esas armas espirituales. ¿Por qué muchas veces nosotros miramos iglesias y vemos tantos malos testimonios, tan poca transformación? Quizás hemos conquistado con armas naturales y tenemos resultados naturales. Jesús les dijo a los judíos, toda planta que no plantó mi Padre, dice, será desarraigada. Los judíos tenían la apariencia de ser el pueblo de Dios, pero llegaron a no amar a Dios. Había mucha apariencia. Jesús cuando fue, por ejemplo, vio una higuera que estaba florecida, y no había fruto, no había ese fruto chiquito. Y él habló la secó la higuera, ¿no? En Mateo capítulo 12, Jesús dice, no contenderá ni voceará, dice, ni nadie en las calles oirá su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio.
Mis queridos hermanos, muchos hoy en día en la iglesia y también para muchos es como un ánimo para ver cosas externas grandes, para otros es un desánimo porque piensan que su vida no está alcanzando una verdadera realización, ¿no? Nosotros estamos a veces encantados de lo grandes edificios, grandes bancos, grandes iglesias, grandes campañas, grandes viajes, etcétera, como si lo grande fuera lo mejor. Todos queremos que el mundo entero reciba el Evangelio, pero aquí nos dice cómo crece el Evangelio. Muchos queremos tener, ¿no?, grandes coliseos, juntar mucho dinero de iglesias para grandes proyectos mundiales. Pero Jesucristo habla de que el más pequeño del reino de los cielos, habla de dar un vaso de agua fría, habla de las 2 blancas que depositó esa mujer, habla de 5, 10, un talento, habla de una oveja perdida. Habla de que los pequeños mandamientos nos pueden hacer grandes o nos pueden dejar pequeños. Todo lo que el Señor habla empieza pequeño. Jesús nunca enseñó que lo más grande es lo mejor. Nunca se sintió orgulloso de que las multitudes le siguieran. Siempre, cuando las multitudes lo seguían, Él empezaba a enfatizar lo espiritual de la situación. Miren cómo estábamos viendo aquel momento, ¿no?, cuando Él había sanado a tantas sanidades y vinieron y le dijeron, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Él dijo, las zorras tienen, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él estaba hablando de algo espiritual y no de algo material. Entonces, la obra de Cristo es siempre en principio pequeña, pero luego se extiende como se extendió. Creo yo que el asunto en la obra de Cristo no es tanto el hacer muchos números, sino en que lo que hay sea verdaderamente auténtico. Amén. Aquí tengo también algunas cosas que son muy interesantes acerca del reino. Miren, como hemos dicho, la obra del Señor ha sido muy extendida, empezando como algo muy pequeño. La obra del Señor en el corazón del cristiano siempre ha empezado pequeña. Yo no sé si ustedes se acuerdan en sus pequeños comienzos. Muchas veces yo he escuchado de grandes cosas que les pasaron a la gente y nosotros estamos esperando ver esos testimonios, ¿no? Yo estaba perdido en la droga y de repente. Normalmente esas personas no han durado demasiado. ¿No? Esas personas se han entusiasmado más por el cambio que lo que el cambio interno estaba siendo realizado. O sea, el cambio interno estaba lento y las cosas externas se vieron rápido y tuvieron que volver a la paciencia de la transformación, así como la levadura. Hermanos, ¿qué nos llevó a Cristo, a la mayoría? Yo sé, me alegro de los grandes, como les dije, ¿no?, de esas grandes conversiones, ¿no?, dramáticas conversiones. Pero a muchos de nosotros nos convenció una pequeña palabra en un sermón, un versículo de la Escritura. Yo conozco la palabra de aliento, de reconversión dirigida a un amigo, una observación casual de la Biblia, algunas veces un tratado que hemos recibido en las manos, un pequeño favor hecho por un cristiano que nos ha impactado.
algunas de estas circunstancias que son pequeñas, que son del día a día y que son la verdadera realidad de nuestro trabajo cuando somos cristianos. Porque por eso hay muchos desanimados, pero muchos están haciendo una labor que no están viendo resultados. Jesucristo les dijo a los apóstoles que ellos estaban entrando en la labor que otros habían sembrado. Otros labradores sembraron y ahora nosotros estamos entrando a cosechar. Realmente el crecimiento es lento, la labor es así, paulatina, pero es segura. La semilla de mostaza llegará a ser un gran árbol, no sabemos cuántos años. La poca cantidad de levadura leudará toda la masa. La única cosa que el Señor estaba tratando de que sea, es que sea auténtico. Por eso, tantas, como podemos decir, entre comillas, trabas, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Porque cuando la levadura, cuando la semilla del Señor llega al corazón y es de verdad, casi no nos importa pagar el precio. Pero cuando es simplemente una convicción, fruto de una treta, no sé, comercial, que se puede decir, ¿no? Y no sé, y no es real, entonces es difícil que el hombre entre al reino de Dios, y también es difícil que vea resultados tanto en otros como en sí mismo. Pero mis queridos hermanos, nuestro comienzo, yo sí creo que he recibido un comienzo real. Yo recuerdo que los primeros días, los primeros meses, he cometido muchísimos errores. Pero esa semilla ha seguido y ha seguido y ha seguido con paciencia, con paciencia, con paciencia. Los que me han conocido en aquel tiempo seguramente pueden ahora ver una diferencia en mi vida. Pero quizás en esos momentos había muy pocas cosas que me diferenciaban. Amén. Ese evangelio empieza a hacer transformación como la levadura. Empezamos a pensar, empezamos a meditar. Hay algunos pequeños remordimientos de conciencia cuando hacemos algo que no está bien, ¿no? Empezamos a tener deseos de orar, deseos espirituales en nuestro corazón, ¿no? Empezamos a interesarnos con la Biblia, etc., ¿no? Vamos viendo algunas cositas poco a poco. La cuestión es que si la semilla es verdadera, el crecimiento va a ser. Yo sé que hay cosas que quieren impedir, hay otra levadura. Jesús hablaba a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. ¿Y cuál era la levadura de los fariseos? Jesús dijo, es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es la actuación. Es el querer mostrar lo que no somos. Es el querer aparentar. Porque cuando alguien no tiene una genuina conversión, puede imitar a los convertidos, pero su vida no va a tener fruto y no va a dar fruto. Amén. Yo estoy pensando que si alguno de nosotros no tiene esas, podemos decir, ese pequeño cosita, ese deseo de Dios, esa cosita que está a veces adentro, o puede estar muy, muy afectado por la otra levadura de la cual Jesús dijo que nos guardáramos, que es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? Hipocresía era la actuación. Yo hablaba algunas veces con ustedes de la diferencia entre lo que es transformación y educación.
La diferencia que hay en un acto que viene motivado, o sea, por ejemplo, yo puedo ser muy educado con una persona y puedo cederle, por ejemplo, digamos un ejemplo, el asiento en el micro, pero no es lo mismo que lo haga porque todo el mundo me ve, porque me educaron así, que yo lo haga porque amo a esa persona, porque me alegro de que esa persona descanse. O sea, el amor, hablando de amor en términos del amor ágape, en términos del amor que busca el bien del prójimo. Entonces, a mí me parece que estas dos parábolas nos hablan de estas dos verdades, los comienzos pequeños y los crecimientos paulatinos. Son pequeños, pero tienen gran resultado. Es lento y paulatino, ¿no? Hablando de la masa, pero leuda toda la masa. El corazón de los hombres que nosotros hemos empezado podemos decir que hemos recibido. Yo le quiero decir, yo sé que si usted ha sido sincero en recibir a Cristo en su corazón, eso que ha recibido, esa semilla o esa pequeña levadura buena que ha entrado en su corazón, está haciendo una labor. No quiero que se desanime, sino está haciendo grandes maravillas. Y quiero decirle que las pequeñas buenas obras que usted está haciendo, que son genuinas, no las menosprecie. Mirando a los grandes predicadores, conquistando con un montón de sanidades. Está bien, yo no niego eso ni estoy en contra, pero la mayoría de nosotros los cristianos, nuestra labor es lenta, es así de a poco, pero cuando es verdadera, es imparable. El crecimiento de los árboles de mostaza es grande y al final las aves hacen nidos. Y el reino de Dios se extiende. El reino de Dios, como les digo, no ha venido a tomar poderes, ¿no? Los 7 poderes del Estado, el poder político, el poder económico. Él ha venido a tomar las vidas que pueden estar en esos poderes y que probablemente si están en esos poderes harán mucho bien a la humanidad. Pero los poderes no son tomados. En el reino de Dios, los corazones son sembrados y los corazones son untados, podemos decir, con la levadura del Evangelio. Amén. Espero que esto nos pueda dar una idea de lo que quiso decir el Señor en estas dos pequeñas parábolas de Lucas capítulo 13. Gracias, mis queridos hermanos. Quiero agradecer, ¿no?, a algunos hombres de Dios a los cuales yo le he leído sus escritos y se los he compartido, y prácticamente esta noche yo he hablado algo que me ha sido entregado, pero es así en la vida del Señor. Cuando Dios nos da, no hay nada genuino en nosotros, ¿no? Todo lo que tenemos viene de Dios de alguna y de otra manera. Pero qué lindo entender que el reino de Dios es así. Siempre empieza pequeño y empieza a crecer. Y cuando es genuino, es seguro. Es cierto que la velocidad del crecimiento nosotros tenemos que cuidarla, ¿no? Por eso Jesús habla de cuidarse de la levadura de los fariseos. En el Nuevo Testamento, en las cartas, habla de algunas cosas y nos da mandamientos que pueden querer detener el crecimiento del reino de Dios en nosotros. Y de muchos el crecimiento del reino de Dios en ellos ha sido mínimo y se han muerto con un crecimiento muy, muy bajo del reino de Dios en sus vidas. Y aquí está también la labor nuestra de los pastores, maestros, evangelistas, los ministros del Señor, de ayudar a las personas a crecer en Cristo.
Que Dios les bendiga y tengan buena noche.